En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, la primera vez como ministro de Educación, porque hemos charlado un montón de veces como secretario, está Víctor de Bloch. ¿Cómo va, Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás vos, Víctor? ¿Es lo mismo? Gracias por preguntarme. Ay, alguien que te pregunta cómo estás. ¿Cómo estás de verdad, no? Claro, porque la mayoría, bueno, no, son peticiones, trabajos, tareas, obligaciones, responsabilidades. No, estoy muy bien, gracias a Dios y a la gente que me ayuda, estoy muy bien. ¿Cambió mucho de el rol? Porque estamos hablando de siempre estar en la dupla de la conducción del ministerio. ¿Cambió mucho de ser secretario a ser ministro? No, probablemente no, porque se trabaja mucho, pero uno tiene la sensación diaria y la conciencia de que está en el cargo de mayor responsabilidad pública de un ministerio importante. Es una carga importante, pero en tiempos de trabajo no, porque uno trabaja 12 y 14 horas por día y eso hay que hacerlo todos los días, digamos, y lo venimos haciendo hace más de 3 años, pero estamos bien, digamos, me gusta el trabajo, me gusta mucho siempre el tema del gobierno, del sistema educativo, y porque uno viene siendo educador hace mucho tiempo. Claro. Víctor, este 2023 es el cierre de la gestión, además. Es un año, imagino, muy importante. Es un poco también dar el broche de oro a lo que fueron 4 años de trabajo en el Ministerio de Educación. ¿Cómo se va a transitar este último año? Ustedes vienen implementando algunas modificaciones desde el año pasado. Hoy comentábamos y estábamos arrancando el programa, que después derivó obviamente en contar cuestiones personales de cómo eran las calificaciones y demás, pero nos comentaban, por ejemplo, que las libretas se estaba informando a través de circulares del Ministerio que se van a entregar después de las vacaciones, ¿puede ser? Las libretas de secundaria, como la normativa que vamos a sacar estos días, tiene que ver con la organización en cuatrimestres. La secundaria pasa de tener 3 trimestres a tener 2 cuatrimestres, entonces es marzo, abril, mayo, junio. Entonces en el receso o después del receso se van a entregar las libretas de la educación secundaria, eso es correcto, sí. Bien, ¿y esto por qué se hace el cambio? ¿A qué se apunta con esta modificación? Bueno, en realidad el trimestre, los 3 trimestres, el segundo particularmente está muy partido por el receso escolar de invierno, y se está empezando el trimestre y tenés el corte del receso escolar, de las vacaciones, después tenés que retomar, y ahí hay como una inequivalencia, digamos, entre el primero y el tercero, y el segundo era como de menos tiempo, más reducido en posibilidades de tiempo de enseñanza, de tiempo de aprendizaje. Entonces se va a probar de que pueda ser una organización más integral, considerando 2 grandes tiempos, ¿sí? Y que el receso pueda ser un momento para indicar, bueno, para cerrar el primero, cómo estuvimos, qué aprendimos, cómo hemos enseñado, en qué condiciones, qué resultados hemos logrado, qué procesos desarrollamos, y que al iniciar el segundo vamos por una mejora y una implementación de ajustes que haya que hacer según la evaluación que se hizo del primero. Y unas vacaciones de julio, además, que esta vez van a ser un poquito más tarde dentro del mes 7, porque arrancan el 17 de julio, ¿no? Por el tema de las elecciones. Sí, es una variante este año porque se compatibilizó de alguna manera el cronograma electoral con el calendario escolar, así que sí están cruzadas y se empieza un poquito más tarde, eso es correcto. Bien, o sea que los que tenían en la secundaria 3 libretas ahora van a pasar a tener 2. Algunos hablaban de que esto se produjo en distintos momentos también de la historia de la educación en Santa Fe. Los chicos contaban, ¿no?, que habían tenido cuatrimestres. Esto, con respecto al control del alumno, ¿no se hace más laxo el tema del seguimiento? Decir, bueno, recién en agosto yo sé más o menos cómo el chico está académicamente. No,
No, porque en realidad con el marco de la evaluación formativa, la evaluación formativa es aquella que va detectando las situaciones de avance y las dificultades y va retroalimentando todo el tiempo. No es que se va, si fuera un trimestre o si fuera un cuatrimestre, no es que se va a evaluar al final del primer trimestre o al final del primer cuatrimestre. Se va evaluando todo el proceso, todo el tiempo. Y entonces las orientaciones hacia los estudiantes de tal manera de que puedan adecuar, incrementar tiempos para acomodar de alguna manera el desempeño de las trayectorias escolares se va haciendo todo el tiempo. No, a medida que se enseña se va evaluando. La enseñanza y la evaluación no se separan. A medida que se enseña se evalúa porque uno va orientando y uno va viendo la participación de los estudiantes, la entrega de los trabajos prácticos, cuando hay un grupo de aprendizaje, si se trabaja en equipo o no. Entonces ya va marcando todas esas indicaciones que van haciendo los profesores y los maestros en el proceso, de alguna manera se convierten en evaluaciones. ¿Por qué es una evaluación formativa? La evaluación formativa es aquella que va señalando aquellas eficacias, pero también va señalando aquellas dificultades o aquel estacionamiento que va teniendo un estudiante para moverlo y que pueda pasar otra cosa. Eso es importante, la evaluación formativa, que mira el proceso y va conversando con los estudiantes en grupo o con los estudiantes individualmente. Bien, ¿y qué va a pasar a fin de año? O sea, ¿las clases van a continuar como sucedió el año pasado hasta el 22-23 de diciembre? Sí, las clases, el calendario escolar para poder llegar a 190 días de clase, como dicen los acuerdos federales, llega hasta el 22 de diciembre. Y ahí se va a tener en cuenta las 3 categorías que tiene el sistema, que son la de categoría de trayectoria escolar sostenida, es decir, aquel que pudo sostenerse en la trayectoria escolar, es decir, que participó más del 70% en las actividades propuestas por la escuela y va acreditando sus propios saberes. Ese estudiante puede llegar hasta el 22, sí, pero también puede hacer otro tipo de actividades en los días previos, porque va a depender mucho de su trayectoria. Digo otro tipo de actividades de completamiento, de acompañamiento, de orientación, rondas de convivencia, alguna actividad ciudadana, pero todos hasta el 22. Pero los de trayectoria, la segunda categoría y la tercera, la segunda es la que es intermitente, claro. Es decir, aquella que tiene saberes acreditados, que tiene participaciones importantes en un conjunto de trayectos curriculares o de materias, pero en otras empezó a aflojar, a tener una distracción, a no estar del todo participando, sus producciones son menores. Entonces ese estudiante va hasta el 22, pero también va en febrero, de alguna manera, para intensificar. Y la que sería una categoría un poquito más preocupante es la de baja intensidad, donde ahí, además de la escasa participación, la poca producción grupal o individual, también aparece el fenómeno de la inasistencia reiterada. Ajá. Entonces ahí estamos en problemas mayores, y quizás necesite toda la intensificación de diciembre, la intensificación de febrero, y ahí a fines de febrero el Consejo Académico Institucional, la propia escuela, toma una decisión sobre esos estudiantes, si puede continuar con la posibilidad de ir acreditando lo que sabe o si es necesario que se mantenga en ese curso. ¿Qué experiencia o qué balance hacen con respecto a lo que pasó en diciembre? De alguna manera fue, Víctor, intentar cambiar la cabeza con lo que pensábamos que era diciembre, ¿no? Que era el mes de los recuperatorios, donde era el mes donde el estudiante que le había ido bien durante todo el año ya se relajaba y decía, listo, terminé el año en noviembre. Bueno, ¿eso cambia, ese paradigma cambia? Bueno, está en proceso de cambio, no cambia tan rápidamente como uno quisiera, no hay cambios automáticos y está también la fuerza de las costumbres, ¿sí? Las costumbres que tiene la propia escuela, los maestros, los profesores, y las costumbres que también tienen los estudiantes. Eso está como ciertamente muy arraigado. Entonces, yo me acuerdo el año pasado las preguntas que nos hacían los periodistas, o algunos comentarios, que ya se preparaban algunos estudiantes para terminar el 30 de noviembre, el 28, el 30 de noviembre, porque entendían que ya aprobaron los trayectos curriculares, participaron más del 70% en las actividades propuestas por la escuela, por las distintas áreas, entonces sentía que no tenía que seguir.
Entonces, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a ir 3 semanas más si yo ya aprobé todo? Bueno, ¿y por qué él cree que aprobó todo? Porque el docente también viene indicándole que su trayectoria es buena, entonces él siente que ya aprobó, hace como una autoevaluación comunicando de que no tiene que seguir. Y algunos padres y algunos directores y algunos medios de comunicación nos preguntaban por eso. En realidad, el 22 de diciembre es para todos, para llegar a los 190 días de clase, no solamente para los que tienen trayectoria intermitente o de baja intensidad, sino para todos. Pero eso va a llevar un tiempo probablemente hasta que se instale, por decirlo así, una nueva costumbre. Víctor, estoy con Nachi, con Juanchi, que son mis compañeros, también se van a sumar. Es una charla esta, así que Nachi. Víctor, yo justamente te saludo primeramente. Te quería consultar, teniendo en cuenta todos los puntos que has marcado hasta recién del acompañamiento que daría el docente con los alumnos, estábamos recordando hace un ratito cuando teníamos la evaluación cuatrimestral, cuando nos llegaba la libreta, tanto en julio como en diciembre. Bueno, en este caso va a ser en agosto. ¿Va a seguir haciendo de esta manera? ¿Se va a hacer, digamos, las notas van a recibirlas solamente en agosto? ¿Cómo se va a hacer ese acompañamiento? La pregunta que nos hacen los oyentes hacía un ratito nada más era que era lo mismo. Vos nos decís, ¿es lo mismo realmente porque el acompañamiento va a ser como con reuniones con los padres o va a ser hablando con los chicos? ¿Cómo el padre se enteraría, en este caso, lo que nos preguntaban los oyentes, cómo va el alumno exactamente? Ya van a haber algunos organizadores que tienen que ver con, que van a salir en algunas resoluciones con anexos, van a estar todas las indicaciones perfectamente precisas. La escuela no tiene que preocuparse por eso, ya va a llegar esas resoluciones en estos próximos días, van a llegar, y ahí van a estar todas las indicaciones precisas. Pero podemos decir, yo puedo adelantar 2 cosas, algo que venía diciéndolo, que los estudiantes, en relación con sus propios docentes, se va a ir comunicando la marcha. Se va a ir porque la comunicación también tiene como una alerta o tiene como unas satisfacciones. Y si vos vas bien, si el desarrollo curricular es apropiado y vas acreditando saberes y vas demostrando a través de la participación oral, de la participación escrita, de la investigación, de la lectura en clase, de la lectura en voz alta, la lectura silenciosa, todo lo que vas haciendo que te propone, depende del trayecto curricular o la resolución de problemas o las destrezas físicas en educación física, lo que fueran los objetivos, el estudiante va a ir recibiendo del docente esas apreciaciones sobre la marcha del propio aprendizaje. Claro. Pero eso no quita que en la mitad del cuatrimestre se pueda convocar a los padres y transmitir cómo va el grupo de aprendizaje, cómo va el curso en general, y a veces algún docente dice, me reservo una conversación con el papá de Juan o con el papá de María del Carmen para poder decirle algo más preciso que no es para información de todos, ¿se entiende? Sí, porque me imagino, Víctor, esta situación como mamá, decir, ay, en agosto me entero que el chico no sabe nada o que tiene problemas en tal materia, o imagino que muchos deben estar pensando esto cuando escuchan lo de la calificación en agosto. Por eso yo lo digo ahora, lo estoy diciendo que a mediados del cuatrimestre, cuando ya empezó el proceso del desarrollo formativo fuerte, porque el primer mes, las primeras semanas, las 2-3 primeras semanas de marzo, son de una cierta adecuación, de una cierta adaptación, de empezar de nuevo, de que el docente va controlando que todo tenga en sus carpetas, sus materiales, de que se va leyendo lo que él indica, de que toman nota cuando explica, de que pueden pasar a resolver un problema en el pizarrón, o que se juntan de a 3 para resolver una formulación de un problema o establecer una hipótesis y a ver cómo trabajarla para recolectar información. Esa marcha de la enseñanza y del aprendizaje va dando registros, es decir, el docente tiene que registrar, por eso va armando como un informe evaluativo y con que en una hoja, vaya registrando el comportamiento, el desempeño, la participación de los estudiantes, después tiene ya para comunicarle a los 2 meses, pasado marzo, fines de abril, principio de mayo, sería conveniente que la escuela convoque por curso a los papás y dar cuenta del proceso como marcha hasta ese momento. Para cerrar un poco con esto de los cuatrimestres, recordábamos con Juanchi también en la época que teníamos cuatrimestres, podías aprobar 1
y el otro no. Entonces, cuando ibas a la instancia de recuperación, tanto en diciembre como en marzo, podías tener que recuperar el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre o ambos. ¿Eso se va a seguir manteniendo también o se va a recuperar todo junto? No, lo de uno o lo de dos, uno que sí, el otro que no, hay que probar todo. Perfecto. Claro. Hay que probar todo, porque el aprendizaje es un continuum. No se detiene, no se corta, por más que haya una interrupción o haya una caída en las expectativas para participar, se continúa el aprendizaje. Está bien, uno lo puede retomar en algún punto, en algún lugar, y a veces hay contenidos nuevos que pueden estar muy secuenciados con el anterior o a veces no están del todo secuenciados, pero no para. Lo importante es que el estudiante vaya tratando de resolver y de tener deseo de querer aprender y de querer estudiar. Yo separo un poquito a veces la cuestión del aprender y el de estudiar, si bien el estudio forma parte del aprendizaje, pero vos podés comprender determinadas nociones y las tenés incorporadas y después además quizás para una prueba escrita, para un trabajo práctico individual o para un trabajo práctico grupal o para resolver dos consignas que les dio en un papel el docente, y entonces uno dice, bueno, mañana tenemos un trabajo de consignas individuales o de por dúo. Entonces, vamos a trabajar sobre los contenidos de las primeras 3 semanas. Bueno, entonces uno hace un proceso de estudio, es decir, de leer los puntos que tiene, lo que ha registrado, sus propias anotaciones, o va a ver un archivo en la computadora donde tiene información complementaria sobre ese tema. Bueno, eso es un continuo, no hay que separarlo, pero bueno, a veces hay que hacer un corte para mirar cómo viene el proceso hasta ese momento, comunicárselo al estudiante y además comunicárselo a los padres. Víctor, como ministro de Educación, ¿qué es lo que más te preocupa de la educación hoy en día en la provincia más que nada? Bueno, la verdad que hay varios fenómenos que pueden generar preocupación. Es una pregunta difícil porque me obliga también me invita a hacer una síntesis, y la síntesis está un poco marcada por los 3 años y medio de desarrollo que hemos tenido nosotros en la política educativa, y particularmente también cuando uno visita las instituciones y ver cómo están aprendiendo los niños o las niñas. Hoy estoy todavía, pero viajo mañana, pero estuve en Rosario y hicimos una entrega de fondos, una entrega muy importante de 49 millones de pesos a 20 escuelas, pero en la escuela que nos alojó, donde nos encontramos todos, yo recorrí un poquito algunas aulas, entré a mirar, en una estaban trabajando los tipos de palabras, sustantivos, verbos, adjetivos, había escritura, bueno, uno como que va observando y decir, hay ciertas calidades que están garantizadas de la enseñanza en las escuelas, y también lo he hecho otros días en otros lugares. Entonces, esas pequeñas fotografías, que no es toda la película de la enseñanza, pero sí es una fotografía, están dando cuenta de que hay un proceso valioso que está en marcha. Y uno lo miró a nivel general. Yo no pude pasar por los 20 bancos o mesitas de los chicos a ver cómo era su producción escrita, pero vas teniendo como pequeños fragmentos, como pequeñas fotografías de la enseñanza diaria que te dan una sensación de que las cosas van bien. A mí particularmente, que por un lado son sensaciones, por otro lado son observaciones, y por otro lado uno mira fenómenos que dialoga con los directores y con los supervisores, me preocupa por ahí un poquito más que otro, cómo acompañar las trayectorias escolares de la educación secundaria para que no haya discontinuidades. Discontinuidades puede haber, pero que la discontinuidad no lo coloque al adolescente o al joven en el borde de caerse por la cornisa y abandonar. Sí. Ese es el punto mayor, porque la escuela secundaria todavía no ha logrado incorporar la perspectiva de la obligatoriedad y para la familia o para la comunidad, y a veces quizás por una razón se justifica que un estudiante abandone la escuela en segundo, en tercero o en cuarto, porque tiene pareja, porque han producido un embarazo, o porque está trabajando, o porque tiene que quedarse a cuidar a los hermanitos, o porque el tío le dijo que lo necesita en el taller mecánico que tiene a la cuadra, entonces empezó a quedarse para trabajar con el tío. Pero y muy difícil mantenerlos en la escuela. Claro, entonces ese es un asunto que particularmente me preocupa, porque sabemos que eso, si hay
A ver, vamos a tocar 3 indicadores de la alerta temprana. ¿Qué le llamamos la alerta temprana nosotros? Algunos indicadores del desempeño que tienen los estudiantes y que se cargan en el sistema informativo que estarían indicando que es una alerta. ¿Qué? Las ausencias reiteradas. Es un indicador de una alerta. Un estudiante que empieza a faltar seguido es una alerta. Bueno, justo me preguntan acá, Sí. Víctor, el tema de las asistencias, eso sigue igual, ¿no? Con la cantidad de asistencias. Sigue igual. La asistencia hay que controlarla y hay que favorecerla. Entonces, ese es un indicador preocupante. Otro indicador puede ser cuando el estudiante empieza a mostrar una caída de expectativa en algunas materias y en otras no. Entonces, el desempeño individual, como se lo dice comúnmente, como se lo conoce, la trayectoria, la participación empieza a decaer. Entonces, pues ahí tenemos otro indicador, ¿no? Y el tercer indicador, cuando habría algún problema existencial, social, personal, de consumos problemáticos, lo que fuera, que evidentemente ya lo coloca en una situación de discontinuidad. Entonces ahí tenemos una alerta completo. Si los 3 elementos se producen, estamos en la cuestión del borde. Eso particularmente me preocupa en la educación secundaria. La verdad que hay un montón de preguntas. El tema de educación, sabemos que Víctor es inabarcable. Hay algunos mensajes que nos hablan, yendo a la educación primaria, no sé si es una sensación de algunos papás, esta cuestión post-pandemia y los chicos y la alfabetización de los más chiquitos. No sé si han hecho ustedes evaluaciones de la educación de los más chicos, porque son chicos que quizás primero o segundo año lo tuvieron que hacer encerrados en casa, con papás que no sabían cómo enseñar a leer y escribir, y hoy muchos docentes y muchos papás hablan, mi hijo está en cuarto, quinto y no sabe leer, le cuesta identificar un montón de cosas. ¿Eso lo están viendo? Bueno, yo iba a hablar algo de eso y lo adelantaste muy bien. Porque quería, no en este momento, cuando yo dije hace 3 años y medio que estamos, quería justamente marcar que los 2 primeros años de la pandemia, 2020 y 2021, si bien se han hecho muchos esfuerzos desde las instituciones del Ministerio y particularmente de los docentes, recurriendo a las herramientas que tenían a la mano para sostener el vínculo educativo. A veces el sostén del vínculo educativo es importante porque despliega en los estudiantes el deseo de seguir aprendiendo, pero otras veces no alcanza con sostener el vínculo y uno dice, algunos saberes prioritarios no se han construido de la debida manera o como lo hacíamos antes cuando no tuvimos pandemia. Entonces la preocupación estaría centrada particularmente en el primer ciclo de la escuela primaria, primero, segundo y tercero, cuando el maestro o la maestra no estuvo al lado del estudiante para enseñarles las vocales, las consonantes, empezar a trabajar los tipos de palabra, vamos a decirlo como lo dicen por ahí la cultura popular, cómo unen letras con otras para poder producir sentido, para poder producir comprensión global de lo que sería después más tarde el texto, la oración, más allá de los distintos enfoques metodológicos que hay para enseñar a leer y para enseñar a escribir, que si bien la lectura viene bastante apoyada en la oralidad que se desarrolla en la crianza familiar y en el jardín de infante con los múltiples lenguajes, pero evidentemente el aprendizaje de la escritura, del código gráfico, es un aprendizaje complejo. Totalmente. Y requiere presencialidad, requiere estar al lado. Entonces, los alumnos que en pandemia, en el 2020 fueron a primer grado, 2021 en el marco de la unidad académica, con promoción acompañada, pasaron a segundo, y en el 2022 estuvieron en tercero, y hoy están transitando en el 2023 el 4º grado, es probable que en algunos encontremos dificultades respecto a estar alfabetizados y en otros no. Entonces hay desempeños muy diversos, y la preocupación es relativamente cierta. Es decir, es una preocupación sostenida, es una preocupación legítima, porque algo de la pandemia y de trabajar en casa con los padres que no son maestros, que no son profesores, que tienen buena voluntad y capacidad de acompañar y de contener, pero quizás la enseñanza puntual y específica no la pudieron producir, y también la enseñanza sistemática no se pudo producir quizás con un alumno que ya está alfabetizado y puede sistematizar sus conocimientos, pero el que no está alfabetizado
estaban mayores problemas. ¿Y se piensa trabajar? ¿Se puede intensificar, hacer algún taller, Sí, identificar sí, a estos chicos? sí. Bueno, recordarás vos que los resultados del año pasado, creo que era de cuarto y quinto grado, Sí. de los operativos de evaluación, de evaluar, el operativo de evaluación Aprender, de matemática y lengua, había dado algunos resultados más problemáticos, más difíciles, negativos en lengua. Por lo tanto, el Plan 25, es decir, la jornada extendida, incorporó de los 5 talleres, 2 talleres vinculados al desarrollo de las prácticas del lenguaje. ¿Cuáles son? El taller de lectura y el taller de escritura. Estos 2 talleres que tienen el formato de taller y que amplía lo que hace el maestro o la maestra en el área de lengua, tiene ese objetivo, tratar de fortalecer las actividades que tienen que ver con fomentar la lectura y con fomentar la escritura. Por lo tanto, el Plan 25, es decir, la jornada extendida, viene a ser un fortalecimiento de las dificultades para haber aprendido o no a leer y escribir. Bueno, estamos recibiendo un montón, Sí, un muchísimos. montón de mensajes. Nada, esto de dice mi hijo tiene 9 años justo, ¿no? Tiene, bueno, también la cuestión. Cuarto grado. Claro, es lo que justo estábamos describiendo. Encima, bueno, dice que su nene tiene dislexia. Sí. Entonces, también el tema de muchas veces los acompañantes terapéuticos o cómo hacen las maestras también. Las maestras integradoras. Integradoras, claro, ¿cómo hacen para acompañar a estos chicos? Bueno, las metodologías, los enfoques, los materiales, las actitudes, el acompañamiento, el estar al lado, bueno, ese es un bien que tiene la escuela primaria. Estamos recién en abril, o sea que tenemos que tener la confianza y las expectativas favorables y la confianza de que el estudiante puede aprender, de que el niño y la niña va a poder aprender. Si este sistema presencial de este año tiene pocas interrupciones, se maneja como hasta ahora, que desde que empezamos las clases tenemos una linda continuidad, y esta linda continuidad la mantenemos en abril, en mayo, en junio, es probable que se despliegue un proceso de alfabetización un poco más ordenado y más constante. Quizás la sensación que tengamos en agosto y en septiembre sea distinta a la que tenemos hoy en abril. Sí es importante, Víctor, identificar que está el problema. Me parece porque reconociéndolo... Claro. Sí, hay que identificar que está el problema y este es un momento para identificarlo, abril, mayo, y que el docente pueda dialogar con los padres sobre esto, para decirles, bueno, cuando nosotros les damos una tarea sencilla para hacer en la escuela, sería bueno que ustedes puedan acompañar de esta manera, darle ejemplos, leer una consigna, cuando damos tal indicación, lo que quisiéramos que hagan es esto. Bueno, todo eso, más los talleres insisto, de lectura y de escritura del plan de Plan 25, pueden contribuir. Y esto es un buen tiempo para conversar sobre esos problemas que pueden presentarse, o cuando actúa una maestra integradora, o cuando el estudiante se le suma algún otro tipo de dificultad o de una capacidad diferente o una discapacidad que está frenando el proceso del aprendizaje del lenguaje escrito. Bueno, hay que atenderlo particularmente y mostrar la preocupación y el interés de los padres, no de exigir, sino de estar acompañando, decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para acompañar el proceso? De tal manera de que mi hijo pueda alfabetizarse para agosto, para septiembre o para octubre, es importante. Cuando digo alfabetizarse, estamos pensando justamente en tercer grado, en cuarto grado, ¿sí? En función del efecto pandémico que existió. Tal cual, porque después escuchamos mucho y hubo mucha polémica, te acordarás, Víctor, acerca de esta cuestión de si repetían, no repetían, si se dejaba pasar a un niño al otro nivel educativo, algo que se debatió mucho, que se discute y por ahí que se sigue hablando, Sí. ¿no? ¿Está bien, no está mal? Bueno, el tema de la repitencia en jardín de infantes al nivel inicial y en el nivel primario propiamente dicho no existe. Claro. La repitencia es un fenómeno de la escuela secundaria muy incrementado durante los últimos tiempos y tampoco existe en el nivel superior. Lo que pasó en la pandemia fue un fenómeno excepcional, inédito. Por eso la promoción acompañada
de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, tanto en primaria como en secundaria. En el 2022, con la presencialidad plena, volvieron algunos de los debates sobre este tema. Evidentemente la repitencia, en la medida en que el alumno, al quedarse en el mismo grado, tiene que además repetir la misma, ser objeto de repetición de la misma enseñanza, es probable que no sea una propuesta que favorezca los aprendizajes. Nosotros creemos que hay que avanzar, que continuar a partir de la dificultad encontrada, pero avanzar. Si vamos a repetir el mismo esquema, es probable que siga estacionado en el mismo lugar. Yo creo en la capacidad de los docentes para renovar las estrategias, los materiales, los enfoques, trabajando en equipo, ya no se puede trabajar solo. Por ejemplo, la problemática de la alfabetización inicial de los primeros 3-4 años de la primaria es clave. Entonces hay que compartir mucho entre los colegas que trabajan, como se llama, la maestra paralela, el coequiper, cada uno le da un nombre distinto en la primaria. Eso ayuda, y buscar otras alternativas también, y a veces todo lo que tiene que ver con los lenguajes múltiples, educación física, recreación, plástica, teatro, también ayuda, son contributivos. No reemplazan la enseñanza de la lectura y escritura, que tiene su especificidad, y los docentes que hacen mucho o que tienen una cierta antigüedad en trabajar en el primer ciclo saben de qué estoy hablando cuando digo esto. A veces lo que pasa que por las licencias, por ejemplo, o que toma un maestro reemplazante que nunca enseñó en primero y tiene que empezar a enseñar en primero, bueno, uno se pregunta, ¿cómo va a andar bien? Bueno, ahí el equipo directivo, particularmente las vices, suelen acompañar bastante, porque las vices ya han pasado por los grados, por eso llegan a ese cargo, y tienen como conocimiento y algunas experiencias para ayudar. Y por otro lado está el ministerio, que también va proveyendo materiales, enfoques en el campus, en el campus que se envían materiales para consultar, y también los supervisores, que en realidad el trabajo más fuerte en el tema de la alfabetización inicial lo realizan los equipos directivos acompañando a sus docentes. Y a veces hay que generar un espacio de discusión, de debate, para trabajar algunas alternativas. Por ejemplo, Marta Zamero es una especialista que ha circulado por el sistema educativo santafesino, la convocan de diferentes lugares, ha producido materiales para ayudar a los docentes al trabajo de la enseñanza de la escritura. Bien, última pregunta y con esto doy finalizar. Gracias por todo este tiempo que nos estás dedicando, Víctor. La última pregunta es relacionada al Plan 25, la extensión horaria también en las escuelas. ¿Cómo se va avanzando con esto? Bueno, se va avanzando bien, se va monitoreando. Yo le he pedido al subsecretario de Educación Primaria que armemos un esquema de trabajo de monitoreo sistemático de las experiencias que ya empezaron en septiembre, en octubre del año pasado, y siguen algunas, y hay todavía otro tramo que todavía no empezó, y que la idea es que empiecen entre abril y junio, julio, de tal manera que en agosto todas las escuelas primarias estén desarrollando la experiencia de la jornada extendida. Lo que tenemos hasta ahora son testimonios y algunos registros. Queremos tener, por eso un equipo de evaluación del Ministerio va a trabajar en este monitoreo, porque lo que queremos tener es una evaluación más integral de la marcha. Por ahora nos estamos manejando con testimonios y con registros. Esos testimonios y registros son bastante alentadores, porque en general la escuela está conforme con la experiencia y muchas familias también. Esto depende mucho de la diversidad de las escuelas, de la matrícula, de la cantidad de alumnos. En algunos lugares es más fácil resolver la implementación, en otros lugares da más trabajo, hay que articular más con otros niveles, con otros turnos que de trabajo, por el tema de la limpieza de los salones, que son cuestiones que pueden afectar la enseñanza. Pero en general, la experiencia por ahora, y también nos lo han dicho los medios, los sindicatos, los gremios, es satisfactoria. Pero tenemos registros y testimonios. No tenemos una evaluación completa del sistema porque se empezó hace muy poco. Claro. Víctor, muchísimas gracias por esta charla con Pasan Cosas por Aire de Santa Fe. Gracias.
Al contrario. Lindo gusto charlar enorme y así que de tengan buena educación, forma. poder ahondar algunos Sí. temas. A veces hablamos muchas cuestiones relacionadas con las paritarias y demás. Obviamente que estos son cambios que se van a empezar a ver, que se van a implementar, pero está bueno también hablar de cuestiones. Hay muchos temas que quedaron afuera, vamos a tener tiempo también de dialogarlos. Bueno, De la pero cosa. lo podemos dialogar y sumando otros funcionarios y además, ¿sabes qué, Luciana? Sí. En la medida en que ustedes hacen preguntas, me hacen pensar a mí, hacen pensar a los oyentes. Los Totalmente. oyentes cuando me escuchan pueden pensar, pueden relacionar cómo es la experiencia de ellos con su Ujú. hijo. Bueno, Sí. es el valor que tiene la comunicación, ¿no? Tal cual, tal cual. Gracias, Víctor. Al contrario. Víctor de Buenas Bloch, noches, buenas tardes. charlando con nosotros, ministro de Educación de la provincia de Santa Flamante Fe. ministro. Flamante ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Casi media hora de Más o nota. menos. Media hora de nota. Una charla, creo que fue súper interesante. Muchas cuestiones que se vienen, muchas modificaciones Sí. ya con el año arrancado. Es el último año de gestión, además, Tal cual. de Omar Perotti con su gabinete educativo. Hasta diciembre. Exactamente, en diciembre se producirá hace el traspaso. el cambio de autoridades. Decirle a la gente que preguntamos todo lo que pudimos de lo que nos mandaron. Claro, había muchas pero estallaba y bueno, él también se explayaba en cada pregunta bastante para explicarlo bien y bueno, no pudimos hacer todas las preguntas que nos mandaron. Pero repasando un poco y algunos de los títulos que nos dejó esta nota, Ujú. chau, trimestres Chau. Sí. en la libreta.